una frase breve que todos en algún momento nos la han dicho, la hemos dicho, y que puede aplicar a casi todos los órdenes de la vida, que es lo bueno, breve, dos veces bueno. Y no me cabe la menor duda de que esto es real, y estamos hablando de delitos menores. Es el encanto de la brevedad en la literatura uruguaya. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos escritores y periodistas, Pablo Silva Lazábal y Marcos Robledo. Bienvenidos, un placer. Buenos días, muchas gracias. Feliz de la vida porque me encontré este libro y me parece maravilloso. Delitos menores. ¿De qué se trata, Pablo? La Día es una antología de narrativa breve, de cuento corto, de toda la literatura uruguaya. O sea, no es que esté toda la literatura uruguaya, pero digamos que los 123 autores que están son de la literatura uruguaya. 123. 123. O sea, no son todos los que están, pero están todos los que son. Ahora, el cuento por definición es corto. ¿Cómo es esto de cuento corto? ¿Qué tan corto? Bueno, nosotros lo que nos interesaba en un principio era la microficción, que es un tipo de literatura breve que está ahora un poco en auge, pero que no es nueva. En Uruguay no está tan desarrollado, entonces ahí es que en el momento de hacer esta antología fuimos a la brevedad. Son todos textos que no tienen más de 1 o 2 páginas, salvo creo que hay 1 o 2. Y bueno, nosotros nos interesaba la literatura breve y bueno, estuvimos hurgando mucho para hacer esa selección, no con el criterio de la cantidad de páginas, pero bueno, siempre está eso presente de cuán largo tiene que ser o no. Claro. Es la idea, digamos, un término que en Uruguay no sé por qué no ha cuajado mucho, que es la microficción, ¿no? Microficción. Microficción. Sí, la idea, ¿qué quiere decir? La microficción sería, o algunos se le llaman minicuentos, microrelatos, depende de qué país sea, Argentina, México, España, son donde se ha desarrollado más. Y bueno, básicamente es la idea de que un texto no pase más de 1,5 páginas, 1 página por ahí, y que te cuente una historia, una historia que digamos, que de alguna forma te impresione, te impacte, y una historia que no necesariamente sea, digamos, la típica narrativa. Puede ser también filosófica, aforística, pueden ser hasta una especie de prosa poética. La idea es que esa 1,5 páginas te cause una cierta impresión. Acá en Delitos Menores nosotros hicimos un criterio un poco más laxo, en el sentido que hay cuentos que tienen una sola línea. Hoy estábamos hablando de uno que tiene una sola línea, como el de Yamandú Cuevas, que habla del pulidor. O hay cuentos que pueden tener, bueno, 1,5 páginas, 2 páginas. Claro. Yo te iba a decir, es como una especie de haiku, ¿no? Estos poemas cortos japonés, ¿no? Y que habla sobre el tarro de pulidor y toda esa sensación de infinito, además, en una sola línea. Genial, ¿no? O sea, hablar del infinito prácticamente que en una sola línea es brillante. Hay escritores como Tomás de Matos, como Leo Maslía, unos muy conocidos y otros no tanto. Como escritores, ¿cuál es el desafío de un cuento breve? Cuando uno se sienta a escribir, ya sabe que de repente le voy a dedicar una carilla y más nada. Marcos. Y tiene que ser un texto breve, condensado, que tenga su golpe de efecto. O sea, no te puede dejar... es decir, vos tenés que saber que en esa pequeña historia, en ese pequeño párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, tenés que desarrollar una historia que puede ser muy corta o muy larga, pero que por ejemplo, con la elusión que se llama, dejar un golpe de efecto o una segunda lectura, ¿no? A veces estos textos lo que tienen es que no son como sencillos de leer, sí, pero digo que te tienen que dejar a veces una segunda lectura que vos lo terminás y a veces lo tenés que releer para comprender un poco más. Ana María Yuba, por ejemplo, dice que es una gran escritora argentina de microficción. Dice que es como el judo. El judo utiliza supuestamente la fuerza del adversario para vencerlo, ¿no? Y acá se utiliza, digamos, el escritor de microficción, de cuentos cortos, utiliza, digamos, todo lo que sabe el lector o todo lo que se puede meter para noquearlo. Además, digo, hay también, perdón, sí, vuelvo claro. al que comentábamos antes del pulidor.
también eso que juega con el conocimiento del lector. Claro. Si en no el conoces Pulidor el Pulidor, lo entendemos en Uruguay. claro. Seguramente uno que no sea uruguayo, cuando agarre ese cuento, no lo va a entender. Entonces, bueno, también es ese juego de hasta dónde vas confiando en el conocimiento o de lo que querés tratar o de lo que referenciás en el texto, porque a veces puedes errarle y que el del otro lado no, Sí, claro. no se comprenda. Entonces, por eso también a veces está bueno hacer como distintas capas de lectura o de comprensión, que el texto pueda ser, por ejemplo, comprensible por alguien que no tiene una referencia que vos estás haciendo en el cuento y otro que sí, o sea. Ahora, de algunos de los bastantes que leí, uno se da, aunque sea muy, muy corto, uno te queda la sensación de que está todo escrito, que no le falta absolutamente nada. Ahora, tampoco le tiene que sobrar, ¿no? Claro, es la idea de, digamos, el cuento tiene, hay alguien que habló de la teoría del iceberg, ¿no? Hemingway, de que el cuento te muestra como el iceberg solamente el 10% y lo otro está implícito, ¿no? Y en la microficción, el cuento más corto, es mucho más todavía, o sea, capaz que te muestran el 2% y el 98% está implícito y tiene que ver con lo que comprende el lector, ¿no? O sea, con el conocimiento que tiene el lector dice esto va a ser por ahí y es sorprendido y cae en knockout. Pero yo creo que también lo importante o lo lindo, digamos, de este libro es que yo te decía ahora, es una especie de muestrario, o sea, como si fueran, si yo te regalara, son 123 autores, que algunos tienen hasta 2 cuentos, ¿no? Sí, o sea, supongamos que hay 250 textos, es como si yo te regalara 250 bombones. No te los puedes comer de golpe, tenés que ir comiéndolo de a poco y degustándolo, ¿no? Es así. Y además uno puede después rastrear a los propios autores y ver qué obra tienen, ¿no? Porque de repente no tenés que leer un libro para ver si te gusta, sino que de repente en un cuento corto uno ya puede más o menos sentir cómo escribe esa persona y averiguar si... Ahora, provienen de diferentes lugares estos cuentos, porque vi que había, bueno, el premio de literatura breve de perspectiva, pero también había las cuestiones estas de microficciones que vos decías. Sí, de Te Cuento Qué, del concurso Te Cuento Qué, un concurso que organizamos durante 7 años con Antel, eran SMS por minicuentos. Sí, vienen de todas partes, o sea, la idea son 3 siglos, siglo XIX, XX, XXI, o sea, lo que es la literatura uruguaya. Y bueno, y nosotros ahí fue la gran tarea que estuvimos como 2 años buscando, buscando textos que nos gustaran, ¿no? O sea, tenía que tener consenso los dos, ¿no? Porque a veces a mí me gustaba algo, digo, mira, se los pasaba las capturas de pantalla y Marco decía, más o menos. Lo bueno es que con un WhatsApp podés mandar el cuento. Sí, claro. Sí. Nosotros, esto surgió un poco porque nos interesaba el tema de la microficción, de la literatura breve. De hecho, organizamos un ciclo de lectura de este tipo mensual, este es el 4º año. Entonces veíamos que en otros países está mucho más desarrollado, que hay antologías, en países como nombraba Pablo, Argentina, España, Colombia, Perú, está recontra desarrollado y acá no tanto. Entonces, en ese hacer el ciclo e ir charlando, notábamos que en Uruguay faltaba hacer una... Si bien se ha publicado alguna cosa, alguna... antología más acotada en el tiempo, hubo una de Courtoisí hace unos años, notábamos que faltaba una acá. Entonces, bueno, fue ir juntando materiales, cada uno por su lado, no sé qué, hasta que un día dijimos, bueno, dale, vamos a abocarnos a la tarea. Entonces ahí empezamos y vinieron de distintos lados los materiales, de lecturas nuestras, de alguno que te acerca, de revistas, de libros. Sí tuvimos el criterio de que sea todo edito, ¿no? Todo publicado. No, que digo que este libro también salió por Editorial Astromuro, pero digamos, el proyecto pudo funcionar gracias a la Fundación Itaú, que es la que auspicia y apoya este proyecto. Ahora, ¿ustedes hacen encuentros de microficción? Sí, ¿Hay momentos de lectura? Sí, una vez al mes hacemos en lo de Molina, desde hace 3 años, desde el 4º, una vez al mes, un encuentro. Los domingos, un domingo al mes, ¿viste? A las 7 de la tarde, dura 55 minutos, ¿no? Y son 4 escritores o escritoras que van y leen cada uno en 2 rondas de 4 minutos cuentos cortos. Y la gente ha ido mucho, sorprendentemente, para lo que es un ciclo literario, digo, que generalmente tienes bajas y altas.
Tiene siempre 25, 30 personas, es sorprendente. Y bueno, es eso, dura esos 55 minutos, lo grabamos y yo después lo paso en el programa La Máquina de Pensar en Radio Cultura. Es verdad. Pablo, Marcos, un placer tenerlos aquí. En librerías está, me imagino. Exactamente. Sí, distribuye Escaramuza, está en librerías. Y comentar, tenemos unas presentaciones el viernes que viene, ya hicimos, pero el viernes que viene tenemos en Maldonado. En la Fundación Manolo Lima, de Maldonado, el viernes que viene vamos a estar ahí a partir de las 19 horas, así que están todos invitados también. Perfecto. Un placer tenerlos aquí, un placer leer este libro y todavía tener muchas páginas por delante. Esos libros cuando va llegando al final decís, ya se me terminó. ¿Cómo me gustaría no haberlo leído nunca? Gracias, Muchísimas Leo. gracias Muchas nuevamente. gracias.